Noticentro 1, CMI. Buenas noches, bienvenidos a las noticias. Los siguientes son los 3 hechos más importantes de hoy en Colombia. El Banco de la República volvió a subir las tasas de interés. La Junta Directiva del emisor decidió elevar a 10% la tasa como medida para frenar la alta inflación. El Banco de la República advirtió que el año entrante la economía enfrentará una fuerte desaceleración. El PIB solo crecería 0,7%. Vamos a ampliar esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. El ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la presentación de un proyecto de reforma que pretende que no se criminalice la protesta social. El ministro Osuna advierte que al gobierno le preocupa que se imputen los delitos de terrorismo y concierto para delinquir en actos relacionados con el derecho a manifestarse. Ampliación de esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Se agudiza la polémica tras los actos vandálicos contra la Catedral Primada de Bogotá durante una marcha en favor del aborto legal y seguro. La alcaldesa Claudia López calificó el intento de incendiar las puertas de la catedral como vandalismo y criticó el accionar de la policía por, dice ella, haber grabado el hecho con celulares en vez de actuar. La policía aseguró que intervino de manera inmediata. Esto fue respaldado por el arzobispo de Bogotá, Monseñor Luis José Rueda, quien además anunció que la Iglesia Católica iniciará acciones legales por ese ataque. Ampliaremos esta noticia en nuestra emisión nacional a las 9 de la noche. Las siguientes son las noticias más importantes del mundo hoy. Florida, devastada por el huracán Ian. Graves inundaciones, al menos 15 muertos y miles de personas atrapadas. Presidente Biden declara desastre mayor en Florida y califica a Ian como el más letal en la historia de ese estado. Colombianos afectados por el huracán hablan con Noticentro 1 CMI. Carolina del Sur y Georgia declaran el estado de emergencia por la llegada del huracán Ian tras su paso por Florida. Estados Unidos confirma que su economía entró en recesión. Primer método anticonceptivo no hormonal para hombres estaría listo en 2023. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Gran parte del suroccidente de Florida está devastado por el paso del huracán Ian, que pasó con vientos de más de 250 kilómetros por hora y marejadas de más de 3 metros. El gobernador lo calificó como el peor huracán en 500 años. Cobró la vida de al menos 15 personas y dejó varias zonas destruidas. El huracán Ian, que tocó tierra cerca de Cayo Costa en el área metropolitana de Fort Myers, Florida, como un peligroso huracán categoría 4, la segunda más alta en la escala de Saffir-Simpson, registró vientos cerca de 240 kilómetros por hora. El potente huracán barrió el estado de la Florida con violentos vientos y lluvias torrenciales, causando inundaciones catastróficas y cortes de electricidad en la región y dejando al menos 15 personas muertas. Según el rastreador de energía del país, más de 2.600.000 viviendas se quedaron sin electricidad. En la región sureste más afectada, el condado de Lee, que incluye Fort Myers y Cape Coral, tiene más de 420.000 hogares sin luz. Además, el condado de Sarasota y el condado de Collier también quedaron a oscuras. Los agentes del alguacil del condado de Lee realizaron un sobrevuelo y mostraron desde arriba daños en carreteras, edificios y otras infraestructuras, además las líneas eléctricas caídas. Otra de las imágenes impactantes es los destrozos de Ian en la carretera elevada de Sunnyvale en Florida. La autopista quedó completamente segmentada y se suma a los graves daños causados por el fenómeno. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, señaló que la marejada ciclónica ha sido de hasta 3,6 metros en varias partes del estado. Además, calificó el desastre del huracán Ian como una inundación que sucede una vez en 500 años. Right now, if you look in Central Florida, you're looking at potential major flooding in Orange and Seminole counties, St. Johns River, all the way up potentially into Northeast Florida and Jacksonville. The amount of water that's been rising and will likely continue to rise today, even as the storm is passing, is basically a 500-year flood event. Aún se espera que el fenómeno climático produzca fuertes vientos, lluvias y marejadas ciclónicas en partes de Florida, Georgia, Carolina del Norte y Carolina del Sur.
El presidente estadounidense Joe Biden advirtió que el huracán Ian es el más letal en la historia de Florida y declaró el estado de desastre por la devastación que dejó a su paso. Ciudades devastadas, millones de personas sin electricidad, pero sobre todo un costo humano que podría ser sustancial. Florida apenas empieza a conocer la destrucción dejada por los violentos vientos, las lluvias torrenciales y las inundaciones catastróficas causadas por el huracán Ian. Aunque el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya aprobó una declaración de desastre mayor en Florida para poner todos los fondos federales necesarios a disposición a millones de personas afectadas en al menos 9 condados. La asistencia puede incluir subvenciones para viviendas temporales y reparaciones del hogar, préstamos de bajo costo para cubrir pérdidas de propiedad no aseguradas y otros programas para ayudar a las personas y propietarios de negocios a recuperarse de los efectos del desastre. El costo de reparar y reconstruir casas de los daños causados por la tormenta podría elevarse hasta los 260 mil millones de dólares según los expertos. Pero las autoridades ahora muestran su fuerte preocupación por el saldo de víctimas fatales dejado por el fenómeno meteorológico, el cual podría ser histórico. El mismo mandatario estadounidense aseguró que Ian podría haber sido el huracán más letal en la historia de Florida. Made landfall yesterday. Wow. And it is still moving across the state today. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life. Biden también afirmó que viajará al lugar cuando las condiciones lo permitan y añadió que también prevé visitar Puerto Rico, que todavía se recupera del impacto del huracán Fiona. Colombianos en Tampa y Orlando, Florida, relataron los momentos de pánico que vivieron con el paso del huracán Ian. Encerrados en sus viviendas y cumpliendo a cabalidad las recomendaciones, sobrevivieron a las inundaciones y fuertes vientos. Colombianos en Florida, Estados Unidos, narraron el minuto a minuto del paso del huracán Ian en ese estado. Por favor, la gente no transitar en las calles y en las zonas donde está inundado, creo que están evacuando a la gente. Pues afortunadamente en ese sector de Riverview no hay inundación, pero sí creo que en la parte de Tampa, en el downtown, esos lados que son colindan con ríos y con la costa. El huracán pues pasó con una velocidad de 155 millas por hora. Cuando llegó a Orlando bajó a categoría 1, pasando por 55 millas por hora. Sí hizo que muchas casas, muchos techos se dañaran. Las advertencias de las autoridades iniciaron días antes, lo que evitó mayores afectaciones. Lo que nosotros tenemos que hacer es primero proteger las casas. Hay que colocarles unos paneles de seguridad, así como se ven acá, para protección de las ventanas, comprar víveres, tener buena agua, comprar el gas para estar protegidos en caso tal de que haya desconexión de energía. No se puede salir, todavía hay ráfagas de viento y se supone que todavía no ha pasado el ojo del huracán, entonces que normalmente cuando sucede eso es porque aún falta como una parte de lo más fuertecito. Habitantes de la costa estadounidense se preparan para la llegada del ciclón. Ahora los estados de Georgia y Carolina del Sur se preparan ante la inminente llegada del huracán Ian. Las autoridades alertan a los ciudadanos por las peligrosas condiciones y les piden resguardarse. Ian, que azotó como un poderoso huracán el oeste de Cuba y Florida en los últimos días y que por pocas horas se debilitó a tormenta tropical, recobró fuerza de huracán en su avance hacia el norte, alertando a los ciudadanos de la costa de Georgia y Carolina del Sur en Estados Unidos. El Centro Nacional de Huracanes asegura que las condiciones son potencialmente mortales y que involucran inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes ráfagas. El área de Charleston, en Carolina del Sur, tiene alerta de huracán y zonas del sur de la costa, desde Orlando en Florida, pasando por Savannah y hasta Raleigh en Carolina del Norte, por donde ya pasó el huracán, aún tienen alerta de tormenta tropical. Aunque Ian se mueve a 120 kilómetros por hora en este momento, velocidad que le valió la subida de categoría 1, se espera que toque tierra mañana en la mañana con la misma rapidez. Ya en la noche de este viernes descendería a 80 kilómetros por hora y el sábado, mientras pasa por Carolina del Norte y Virginia, bajará a 35 kilómetros por hora.
Y la tormenta tropical Orlín llegaría a México como huracán este fin de semana. Según las autoridades meteorológicas de México, tocaría tierra en la costa de Sinaloa como huracán categoría 1. La circulación de este sistema dejará fuertes lluvias en Michoacán, Colima y Jalisco. El gobierno estadounidense confirmó que la economía del país retrocedió 0,1% en el segundo trimestre del año, lo que implica que entró en recesión técnica al ser el segundo trimestre consecutivo de contracción. Así lo apunta el tercer y último cálculo oficial de la evolución económica del país, publicado por la Oficina de Estadísticas Laborales, que advierte que el retroceso obedece a las caídas de la inversión y del gasto público, así como el contexto de elevada inflación y de subidas de tipos de interés para atajarla. Ya hay una caída anualizada de 0,6%. El presidente de Rusia, Vladimir Putin, habría firmado los decretos para la anexión de territorios ucranianos a su país, a pesar de los intentos del mandatario turco de convencerlo de no hacerlo, pues este apoya el argumento internacional de que esos comicios, esos referendos, no cumplieron con las normas democráticas. El Kremlin ya tiene hora y lugar para rubricar la anexión de los territorios que el presidente Vladimir Putin dijo no querer conquistar el pasado 24 de febrero, cuando lanzó su ofensiva sobre Ucrania. Su portavoz Dmitry Peskov ha anunciado que la ceremonia para la firma de los tratados de la Unión tendrá lugar en el Gran Palacio del Kremlin a las 7 de la mañana, hora Colombia, de mañana viernes. La incorporación formal de las 4 regiones ucranianas se prevé para el próximo martes 4 de octubre. Esta anexión viola la legalidad internacional y será reconocida solo por Rusia y una lista ínfima de países que no incluye ni siquiera a socios tradicionales de Moscú como Serbia o China. Putin, quien dijo hoy que el conflicto en Ucrania es el resultado del derrumbe de la Unión Soviética, pronunciará mañana un discurso y se reunirá con líderes de las 4 regiones ocupadas respaldadas por Rusia al margen de la ceremonia. Por su parte, el presidente de Turquía, Recep Tayyip Erdogan, hablará con Putin sobre los ilegítimos referendos para pedirle que no continúe con ellos, uniéndose así a las voces de la comunidad internacional que señalan que los comicios no cumplen con las normas democráticas. El primer método anticonceptivo no hormonal para hombres estaría listo en 2023, luego del exitoso ensayo clínico en 300 voluntarios en el que resultó ser efectivo en un 97%. Científicos explicaron que es un tratamiento a base de una inyección que contiene además agua y bicarbonato de sodio llamado Rizuk. Es reversible y económico. La nueva aplicación Be Real es una red social que promete destronar a Instagram y a TikTok. Esta app es para que los usuarios compartan su vida de forma espontánea y sin filtros. Be Real es una red social novedosa que se ha convertido en una alternativa a Instagram por un sistema de notificaciones que avisa a los usuarios que publiquen una fotografía diaria de la actividad que están realizando en ese momento. Con esta iniciativa buscan que las personas creen su contenido de forma natural, real y espontánea, sin poder utilizar ninguna clase de filtro, subir fotos de la galería o hacer varias tomas para publicar la que consideren mejor. Las notificaciones de esta red social son recibidas por todos sus usuarios a una hora aleatoria que varía con el paso de los días, función que evita ser predecible y refuerza la idea de improvisación. Muy buenas noches. Lo anunciado y prometido. Nuestros invitados de esta noche son el alcalde de Cali, doctor Jorge Iván Ospina, y el senador del Pacto Histórico, doctor Alexander López. El doctor López ha hecho varios debates en el Senado en contra de la gestión del señor alcalde Ospina. El hoy senador López tiene un origen sindical. Él fue durante 7 años presidente del sindicato de Cali. Y hay una coincidencia. El doctor López es del Pacto Histórico, petrista. El alcalde Oscar Iván es petrista, según lo confesó ayer. Lo que demuestra lo siguiente, que el debate que ustedes van a presenciar ahora no tiene carácter político, porque los dos son petristas. Tiene carácter pragmático y tiene carácter jurídico. Bienvenidos a la sintonía. Señor senador Alexander López,
primera queja que tiene usted contra el alcalde? Bueno, Yamil, muchas gracias por esta oportunidad. Alcalde, yo no voté por usted. Yo lo conocí a usted hace muchos años y supe de sus 4 años de gobierno donde tampoco lo apoyé. Y usted dejó tremendas dudas en la forma como usted manejaba la ciudad de Cali en ese momento. Y eso lo confirmo en estos otros 2 años y medio que usted lleva. Pero yo me voy a aplicar específicamente, alcalde, a esta parte, diríamos nosotros, de su gobierno. Y me voy a aplicar por lo siguiente, Yamid, hay unas cuentas pendientes que tiene el alcalde, inclusive con la Fiscalía General de la Nación, que no entiendo por qué un proceso tiene que demorarse 8 o 10 años. O usted es inocente o es culpable. Y aquí le hago llamado al Fiscal General de la Nación, para que un tema de sobrecostos del Estadio Pascual Guerrero sea resuelto ya. Pero, le quiten ese karma de encima a usted o nos quiten este karma de encima a la sociedad caleña. Alexander, nadie elige a un alcalde que no haya hecho bien las tareas y los trabajos. ¿Y cómo eligió usted? Por eso me elegí. ¿Qué alianzas? Me elegí con la vocación de nuestro pueblo y pasé de 279.000 votos a 300.000 votos. Nuestros pueblos son mucho más sólidos y votan mucho más en ese sentido. Y dos, a 10 días del proceso electoral anterior, me presentaron una imputación de cargos que 4 años después no han logrado resolver. ¿Y sabe por qué, Alex? Porque esa imputación de cargos era traída de los cabellos, sin ningún tipo de evidencia, sin ningún tipo de legitimidad y por supuesto no encuentran la ruta a partir de ese sofisma. Entonces, primero, ¿qué opinas, Horacio? Bueno, yo pido a Dios que ese tema se resuelva rápido. Mi interés no es que usted vaya preso, no. Mi interés es que la justicia obre con imparcialidad y podamos tener claridad a los caleños y caleñas. Yo pienso que es presunción de inocencia, Alexander, como usted la ha tenido en sus investigaciones ante la Corte Suprema de Justicia y por temas mucho más complejos. En ese mismo sentido, la presunción de inocencia es derecho constitucional y derecho que todos nosotros tenemos que velar porque sean debidamente cumplidos. Pero yo quiero refutarle algo. Perdón. Sí. La denuncia del señor alcalde sobre la Corte Suprema sobre usted. Las denuncias contra mí, sí, las investigaciones han sido montajes judiciales. Bueno, no tengo ninguna en este momento, ¿sí? Ninguna. ¿Y por qué puede ser para ti un montaje y para mí no? No, yo no te estoy acusando de que sea responsable o no. Eso. Lo que ¿Por estoy qué pidiendo puede ser para usted un montaje judicial en Corte Suprema de Justicia y por qué para el alcalde de Cali no es un montaje judicial? Lo que estoy pidiendo sencillamente es que la justicia responda en un sentido o en otro. Entonces, primera explicación del señor alcalde sobre el tema no he terminado, Yamil, en esta explicación. No, es que quiero ir punto por punto, si no nos confundimos todos. Primer tema, la electrificación. El lío que tenemos es que la empresa tiene enormes dificultades financieras. La empresa, por ejemplo, debe fortalecer su componente de telecomunicaciones, gestionarse bien. La empresa debe gestionar bien el área de energía, que no se gestiona bien. La empresa debe gestionar muy bien el área de acueducto, que se tiene que gestionar bien y no se gestiona bien. Entonces la empresa tiene muchas necesidades. Pero ¿por qué entonces esas necesidades no se atienden? Porque él no tiene un equipo gerencial en Cali que conozca de servicios públicos. Los gerentes que ha nombrado, ninguno. Los gerentes generales, ninguno ha estado en una empresa de servicios públicos. Mire, ahí lo que han existido es una cantidad de personajes que han hecho y deshecho con la empresa, senador, y que nos tienen en este caos. Y en este, diríamos, nosotros. Termino con esto. Termino con esto. Y termino con esto. La verdad es que a mí me avergüenza que hoy Cali esté en este escándalo. Y me avergüenza porque además del dolor que siente Cali por su mal gobierno, es político, por su incapacidad, es político. ¿Cierto? Pero mire, a eso se sumen estos López, escándalos de posibles hechos de corrupción. He aprendido una cosa en la vida. A las palabras se le responde con hechos. Usted dice que es una entidad financieramente inestable y mal llevada. Eso no es lo que dice la calificadora de riesgos sobre Cali. Y eso no es lo que dice la calificadora de riesgos certificada por el Ministerio de Hacienda. Y eso no es lo que dice Value Risk Rating, donde señala los buenos números de la empresa durante el 2022 y el 2021. ¿Se trata de palabras o de evidencias? No, evidencias. Bueno, entonces la evidencia señala claramente que esta valoración es la que nos dice a nosotros dos cosas: el manejo adecuado financiero de la empresa y adicionalmente la posibilidad que tenemos de incorporarnos en otros propósitos. Con una sola palabra, senador López, ¿están en peligro en Cali? ¿Sí o no? Sí. Muy bien.
¿está en peligro en Cali? ¿Sí o no? Más fuerte que nunca. No, fuerte que nunca y está en Más peligro. fuerte que nunca. Pero yo quería decirle por qué la empresa está en peligro. Porque cuando una empresa de estas tan especializada, o sea, hoy el corazón del Valle del Cauca, del suroccidente colombiano, debería ser en Cali. Pero cuando usted nombra gerentes que no tienen experiencia en el manejo de una empresa de servicios públicos, cuando usted trae unos funcionarios por amiguismo o por parentesco, ¿cierto? Porque hay hasta algunos familiares, bueno, hasta allá no me voy a ir porque tengo nombres, cédulas, cargos. Deberías decirlo. No, se los voy a pasar a usted. Sí, no, pero me parece fundamental que lo digas porque si estás diciendo que mi familia trabaja allí, deberías decirlo. Unos 2 o 3. O unos 2 o 3 deberías decirlo, pero yo le voy a contar una cosa. El gerente de agua es un ascenso de la empresa. ¿Pero cuánto lleva él ahí? El gerente de telecomunicaciones es un ascenso en telecomunicaciones. Los responsables fundamentales vienen de la propia empresa. Pero le ruego que no nos desviemos. Entonces voy a la gráfica. Dice que está en peligro. Está en peligro, mire, por lo siguiente. Hay 2 hechos que a mí me marcan el peligro de la empresa. Uno es que la cúpula gerencial de la empresa, que hoy está cuestionada, ¿sí? Y ahora voy a mostrar por qué está cuestionada. En Cali sí hay un carrusel de contratación, a mi juicio. Y hay un carrusel de contrataciones que siempre aparecen las 3 mismas empresas, que entre las 3, yo no sé si usted lo sabía, en los últimos años, no solamente en su gobierno, van desde los gobiernos de Armitage también. Han contratado casi $1 billón en la empresa, inclusive en actividades misionales, actividades que las pueden desarrollar los trabajadores y las desarrollan esas empresas. Pero miren esta situación, lo que ha generado en la empresa. Esa antigestión y ese mal manejo de la empresa ha conllevado a que los caleños y los usuarios del servicio de energía en Cali paguen las tarifas más costosas en el servicio de energía del sector. Y eso lo explica una gráfica que nosotros pues tenemos, y eso va acompañado de algo que le he solicitado 30 segundos, que le he solicitado investigación. Es que son muchas las cosas. Sí. Primero, ¿cómo es el asunto de la cúpula cuestionada que ha dicho el senador López hace un momento? Yo sí creo que hay una cosa cierta. De la mano de las denuncias adelantadas, la gerencia y los gerentes no fueron capaces de dar las respuestas requeridas y de defender reputacionalmente la empresa, y por eso los desvinculamos. Lo que confirma que no han sido diligentes en defender reputacionalmente una empresa. Claro, eso no cabe duda. Muy bien. Segunda afirmación. Hubo un carrusel de contrataciones. Jamás. Se lo puedo mostrar. Es que tú no conoces la empresa. Pero jamás. Pero empecemos por los contratos. Dice el senador López, el contrato de Clarkson. Una planta de energía solar que iba a desarrollar la empresa. Pues mire, ese contrato no solamente fue liquidado, sino que fue liquidado por recomendación de la Junta Directiva ante las imprecisiones. Y debo decirle una cosa. Eso lo hizo. Claro. Pero eso lo hicimos nosotros. No, eso usted lo hizo la denuncia. Por eso, ¿y quién hizo ese contrato, Jorge Iván? No lo hizo. Alcalde. Ese contrato está cancelado. Por eso, liquidado, pero ¿quién instrumentó todo ese contrato? Pues instrumentaron no el contrato, instrumentaron la adquisición de una planta de energía solar. ¿Y qué les pasó a esos funcionarios? Pues ¿qué se pasó? Que no están en la administración. ¿Todos? No, todos no están. Y ahí en la administración hay mire, tengo que decirle este nombre. Hay una señora que se llama Patricia Muñoz, ¿sí? Que es la que ha estado detrás de este tipo de acciones. Yo creo que ese tipo de aseveraciones tienes que hacerla tú ante la entidad. Pero lo que quiero decir es, un carrusel significa que hay un proceso de contratación que se replica y se replica. Ya se los voy a mostrar. Aquí le estoy mostrando. Esa empresa está cancelado, el contrato no se dio, no hubo ejecución alguna de dinero. Ahora, el senador López denunció, señor alcalde, que la tarifa por kilovatio de Cali es hoy la más costosa del país. De las más costosas del país, sí. Y eso demanda acciones de orden nacional, de orden regional y de orden local. ¿Y no va a hacer nada internamente para que haga una buena gestión? Que estoy hablando de orden local. De orden nacional. Ustedes compraron mal la energía 2030. Ya, pero mire, de orden local. Tema del que tenemos de orden local. De orden local. Perdón, ¿compraron mal la energía? No lo puedo asegurar. No lo puedo asegurar y no lo puedo asegurar porque son diferentes paquetes de energía que se han adquirido. ¿Por qué lo afirman ustedes? Porque mientras una empresa parecida a la nuestra, privada, compraba energía, ¿sí? La nuestra en Cali. A un valor en kilovatios cercano a los 400 pesos, nosotros lo comprábamos a más de 500 pesos. ¿Nosotros que a Cali? En Cali, no, es que en Cali es mía.
Sí, pero hay una y en cosa. Cali no es mía, en Cali es de los caleños, en Cali es de los vallecocanos, en Cali es del pueblo colombiano. Sí, pero eso es cierto. Solo que es un poco sofista en el sentido de que se incrementaron las tarifas de energía para el país ¿cuánto entero. compraron, alcalde? Y cuando se incrementan las tarifas. Usted sí sabe. Pero para ¿Cuánto compraron en vigencias futuras a 2030? En ese paquete único de energía, ¿cuánto compraron? Pero ¿cuánto? Sí, pero dígale al Valle del Cauca, dígale cuánto compraron. No, senador López, pero es importante que usted sea sincero con esto. No soy sincero. Se dispara el precio de la energía nacional, lo que tiene en peligro a todas las electrificadoras nacionales, lo que orienta una nueva fórmula por parte del Ministerio de Minas, lo que afecta directamente también a nuestra compañía en relación a las tarifas. ¿Será posible que los caleños y toda la región tengan como consecuencia de este debate una rebaja en la tarifa de su energía? Lo hablaremos después de comerciales. Para concretar, ¿tienen los habitantes de la ciudad de Cali la posibilidad de que sus tarifas bajen por kilovatio? Esa fue la pregunta con la que pasamos a comerciales. ¿Sí es posible? Sí, Yamid, pero para eso se requiere una gerencia, un acuerdo corporativo y de gobernanza de la empresa. Primero, que se acaben y se desmonten, ¿sí?, los carruseles de contratación en la empresa, en la medida en que se gestione y se compre bien, en la medida en que se erradique todas estas prácticas, a mi juicio, anticompetitivas, que no permiten que en Cali se maneje como una empresa privada. Es que mire, las empresas privadas se manejan bien porque finalmente tiene dolientes. Alcalde, vuélvase doliente de esa empresa. Alcalde, esa es una empresa que ha costado vidas, es una empresa que es orgullo nuestro, y esa es una empresa que va a salir y tiene que salir adelante. Mire, yo rescato dos planteamientos del senador López. No está en bancarrota. No está en bancarrota. ¿Es posible la baja de tarifas? ¿Se puede bajar las tarifas? Sí, efectivamente. Lo que anunció la ministra de Minas se desarrolla, lo que nos posibilita una ecuación distinta para bajar las tarifas de energía. Ahora, también creo, senador López, que la responsabilidad que tenemos también está de la mano de desdibujar lo que con aseveración se plantea. Usted señala y señala y señala. Es que en Cali hay un carrusel de contratación. Entonces yo le digo, dígame cuál. Dígame, ¿dónde está la pérdida de plata? Me estaba expresando que Craxen, pero ya vio que Craxen es un proceso cerrado. Me estaban expresando del tema de los televisores y saben que ese es un proceso cerrado. Entonces, ¿cuál es el carrusel? ¿Cuál es la idea de un carrusel en Cali? Esta empresa del TEC, que justamente es la del contrato AMI, ¿sí?, que después de 15 modificaciones a la licitación, termina ganándose este contrato de 215 mil millones, que tengo entendido que usted lo concilió y decidieron darlo por terminado. Esta es una empresa, eso fue una información que escuché esta mañana de una emisora. Esta empresa ha contratado en los últimos años más de 432 mil millones de pesos en Cali. La empresa Proin, si por eso decimos que hay un carrusel, esta empresa Proin ha contratado en la empresa, esto en las distintas gerencias de la empresa, 324 mil millones de pesos en la empresa. Y la empresa H&G Ingeniería, estas tres empresas, solo entre estas tres empresas han contratado casi 1 billón de pesos en la empresa. Entonces la pregunta que nos hacemos es, ¿no hay más empresas en Colombia? Sí. ¿No hay más empresas en el Valle del Cauca? ¿No hay más empresas que nos puedan prestar de manera óptima el mismo servicio que ellos prestan? Y le aclaro, muchas de estas actividades que prestan estas empresas pueden ser prestadas por los trabajadores. Senador López, debe usted reconocer que son empresas que llevan contratando 20 años con Encali. Esta misma compañía desde hace tiempo debe tener los mismos proveedores en telecomunicaciones, en asistencia, y por tanto eso, perdóneme. ¿Por qué no funciona así? Porque esto es una empresa pública. Yo pero si se gana el concurso, y usted modificó el estatuto de contratación de la empresa. No, Alexander López, senador, no. Claro. Y no es cierto que esas empresas hayan sido contratadas a dedo, han sido contratadas por procesos. Mire lo que dice Cali Visible. Cali Visible, de 20 procesos adjudicados por 400
423.000 millones de pesos. Sí. El del TEC resultó adjudicatario directamente o mediante unión temporal con el 58% del total del valor contratado. Pero usted sabe que cuando revisa... No, a mí me parece muy importante porque este es el punto. Sí, y el punto es, si este proceso de contratación se ha hecho de manera directa, pues por eso. Pero mire, ya que usted lo está diciendo, es revisarlo, porque no es cierto. Es cierto y es inapropiado decirle a la sociedad eso. Alcalde, a mí me duele más que a usted, ¿cómo le parece? Pero es que usted no escucha. Usted es una persona que no oye. ¿Cómo que no? Es una persona que no atiende. Mire, alcalde, yo a usted le envié una carta en octubre de 2021 y le informé al alcalde Yamid y pueblo colombiano lo que estaba pasando. Le decía, en la empresa de antigestión hay problemas de contratación general. Le expliqué 2 o 3 o 4 casos de contratación. Le dije, se están celebrando convenios interadministrativos en la empresa sin el lleno de requisitos. No hay gobierno cooperativo. Y le anuncié algo. Alcalde, se encontraron documentos falsos en la empresa para la adjudicación de contratos. Yo no vi que usted hubiese dado una respuesta técnica y empresarial a esto. Yo no vi funcionarios destituidos por este tipo de cartacheques. Yo no vi acciones de usted. ¿Cuántos funcionarios salieron por esa omisión o por esas fallas? No solamente salieron, fueron denunciados a Fiscalía General de la Nación. Yo le agradecería que lo debiera de revisar. Denuncia penal. Claro que sí, denuncia penal. Pero además de decir una cosa. Una cosa es la alcaldía, otra cosa es en Cali. ¿Qué pasó ahí? No, la fiscalía está en los procesos. Ya esperemos que la fiscalía haga los procesos. Eso fue de hace 3 años. El año pasado. No, un año. Y no ha fallado. No ha fallado. Pero sí hubo documentos falsos. Pero es que me ha tocado. Pero es que yo soy senador, yo no soy investigador, yo no soy control interno en Cali. ¿Qué es lo que están haciendo en esa empresa? Porque tiene que un senador desde Bogotá estarle advirtiendo lo que va a pasar. No siempre. O sea, pero ¿sabe por qué, Jorge Iván? Porque si usted se hubiese hecho amigo de los trabajadores y no hubiese conseguido esos amigos que tiene, hoy no estaríamos en estos problemas. Cambie la conversación. No, venga, no la cambie. Absolutamente no. Lleguemos a la conversación que quiero. Mire, primero, es función de un servidor público senador que adelante las investigaciones y que adelante control frente a las diferentes entidades del Estado. Y es responsabilidad de un alcalde recoger y tomar correctivos necesarios. Y debo agradecerle a la sociedad que Alexander ha hecho denuncias que nosotros hemos corregido. Pero él sí no cuenta las denuncias y los correctivos que hemos tomado nosotros como alcaldía a lo que no le hemos hecho publicidad, pero que sí han tomado decisiones. Alcalde, eso sí no lo comparte. Alcalde, yo en ese sentido, yo lamento lo que le voy a decir. Yo creo que usted, alcalde, incumplió la Constitución Política de Colombia y cumplió sus obligaciones. Y es mi deber, alcalde, decirle que yo estoy haciendo hoy y termino mañana un análisis jurídico de si usted, pues podríamos iniciar acciones legales contra usted, alcalde. Porque yo creo que esto no puede volver a pasar en nuestra ciudad. Y eso, alcalde, se lo digo hoy, pues no en aras, diríamos, de revanchas, y vuelvo y reitero, esto no es un tema personal, yo no tengo con usted una enemistad personal, no somos enemigos. Como plantea los temas, pareciera. No, alcalde, pero yo sí defiendo mi ciudad. Yo también, y más que vos, Alexander López, más que yo, porque he estado rodilla en tierra trabajando por Cali, salvando vidas. Y yo lo he hecho lo pertinente en todos los espacios. No. Y usted que, pues nosotros hemos puesto sangre, Alexander López. En esa ciudad le hemos puesto sangre derramada para sacarla adelante. No diga eso porque no es cierto. Hacia la protección de ese patrimonio de los vallecaucanos. Por eso nunca lo quise apoyar a usted en una alcaldía. Está bien, porque hubieses perdido, senador López. Porque cada vez que usted la alcaldía, porque sabe que nuestro esfuerzo que si hubieses perdido si te hubieses lanzado frente a Jorge Iván Ospina. Pero yo he dicho que me voy a lanzar a la alcaldía o que me iba a lanzar con usted. Usted mismo me preguntaba en el Senado, ¿te vas a lanzar? Y yo le decía, yo no me voy a lanzar a la alcaldía. Me dijiste, no, porque si usted se lanza, pierdo. Eso fue lo que usted señaló. Bueno, pero voy a decirle una cosa, senador López, una cosa para poder cerrar este punto muy importante. Senador López, un punto muy importante. Todo lo que usted pueda hacer efectivamente frente a autoridad competente está bien y debe hacerlo. Es su responsabilidad como senador. ¿Cuál es la idea? Ahora, nosotros estamos anclados en la misma misionalidad, proteger esa empresa. Alcalde, perdón un momentito. ¿Qué acción va a emprender usted? Estamos estudiando la posibilidad de una acción penal contra el alcalde por prevaricato por omisión. ¿Ante la Fiscalía? Y por abuso de autoridad por omisión de denuncia. ¿Ante quién? Ante la Fiscalía General de la Nación. Es que yo le advertí en una carta. No, pero ya está bien. Al alcalde lo que estaba pasando en la empresa. Senador López, algo he aprendido en la vida, que
las contradicciones políticas... No es una contradicción política. Hombre, es una contradicción política. ¿Qué opina usted de la denuncia penal que Pues que por supuesto va a fallar a mi favor, porque si algo soy, es un hombre responsable, respetuoso y transparente. Y por supuesto, esa estratagema constituida desde diversos sectores para socavar la legitimidad del alcalde Ospina, lo único que tiene como propósito es deteriorar e impedir que estos desarrollos que hemos adelantado se mantengan. Y por supuesto que estaremos rodilla en tierra luchando ante todas las entidades, demostrando que todo lo que he señalado es completamente falso. ¿Usted va a concesionar el servicio de alumbrado público de Cali? ¿De en Cali? Sí. Ese concesión es de la ciudad, senador López, de la ciudad. El alumbrado público vuelve a Cali. El alumbrado público es de la ciudad. Y ese alumbrado público lo que tiene que hacerse es ¿Y se lo va a entregar para que en Cali lo gerencie y lo administre? No estoy tan seguro. ¿Sabe por qué? Porque usted mismo ha dado unos elementos. Si tiene esa labilidad gerencial, ¿por qué se los debo entregar? En Cali lo manejó toda la vida. Sí. Y en un raponazo de la administración de turno en ese momento. ¿Y por qué no dice quién y cuándo? Del señor Ricardo ¿Y Cobo. quién dice quién lo devolvió? Sí. ¿Por qué no le señalas a la opinión pública el alumbrado público? ¿Por qué lo tiene en Cali ahora? ¿Por qué no señala quién liquidó el contrato? No, el alumbrado público hoy está en manos de particulares. Sí, no, señor, claro, está completamente equivocado. No, señor, en manos de particulares. No, señor, se rescindió el contrato. ¿Lo maneja en Cali? Claro que lo maneja en Cali. ¿Lo maneja en Cali, el alumbrado público? Y lo opera Eso no a es través de un cierto. tercero. Pues claro, y tenemos la evidencia. Bueno. Ahí sí que tenemos que plantear los elementos. Nos planteamos los elementos. Bueno, entonces, mira, el tiempo desgraciadamente se nos ha agotado. Esto no es un juicio contra nadie. No, de ninguna manera, Esto ni yo soy acusador, ni mucho menos. Ni yo soy fiscal, ni soy juez. Esto fue una invitación cordial que he hecho al señor alcalde mayor de la ciudad y que hice al señor senador Alexander López. Lo más importante de esto, reiterando, eso no es un juicio, ni esto es una fiscalización. Tribunal de Inquisición, sí. Esto fue un aporte que queremos hacer a la ciudad de Cali porque se lo merece. ¿En qué sentido? Yo estoy totalmente convencido de que después del debate de hoy, como consecuencia de lo que ha aceptado el senador López y lo que ha aceptado el señor alcalde, va a ser mucho mejor el futuro para Cali y para la región, en materia de energía, en materia de aguas, en materia de sanidad, en materia de desarrollo. Todo el tiempo futuro va a ser a partir de ahora con las cosas, con el aporte de los dos, el futuro va a ser mucho mejor para la ciudad de Cali y para su entorno. ¿No cree usted? Hombre, yo aspiro que el alcalde rectifique, que corrija el rumbo. Yo se lo dije a usted una vez. Sí. Alcalde, tiene un mes y de 1 año y 3 meses para corregir el rumbo. Esta es una oportunidad no para usted, para Cali, para el Valle del Cauca y para el presente y el futuro de nuestra generación. El futuro de Cali. He navegado en un gobierno con circunstancias que ocurren una vez cada 100 años. Una pandemia que nos provocó 8.900 fallecidos y un estallido social que casi nos lleva a una guerra. Sí. Ambos temas los hemos liderado con muchísima integridad y Cali puede decir que ambos los ha superado con el vigor de la alcaldía. No seremos inferiores en el año y 3 meses ante tanto tiburón suelto en sacar a Cali. ¿Yo tiburón? No, usted no, pero tiburón suelto. A ver, bueno, esto ha sido, esperamos, un gran ejemplo para todas las ciudades de Colombia, para que se pongan de acuerdo entes de control y entes institucionales en buscar solución a los acuerdos locales. Estoy seguro que todo esto va a redundar en bien del país y de la ciudad de Cali. Por eso les agradecemos a ustedes dos su presencia, su aporte a la solución de los problemas, y a ustedes televidentes, gracias por la sintonía en estos días. Y los invitamos a que continúen aquí en Noticentro 1. CMI. Gracias y gracias. Mucha atención, el gerente general de las empresas municipales de Cali, Cali, Fulvio Soto, acaba de anunciar que se suspende toda la contratación en esa empresa. Vamos a ampliar esta noticia en la emisión central de Noticentro 1 CMI, que comienza enseguida. Noticentro 1 CMI. Empresarios temen riesgo de la economía por nueva alza en tasa de interés decretada hoy por Banco de la República. Suspenden toda la contratación de las empresas municipales de Cali, Cali.
Proyecto para descriminalizar la protesta social, anuncia ministro de Justicia. No se están cumpliendo fallos de la Corte Constitucional, dice su presidenta Cristina Pardo. Controversia por ataque a la catedral en Bogotá. Aplazan diálogos regionales por multitudinarias asistencias. Llega el lunes secretario de Estado norteamericano Anthony Blinken. Devastación en la Florida por huracán. Emergencias por invierno en Bogotá, Medellín y Barranquilla. Hallan oso de anteojos extraviado del Parque Jaime Duque hace 2 semanas. Perdió la mitad de su peso. Restaurantes evaden pago por uso de espacio público. Con Claudia Palacios y Margarita Ortega. Iniciamos nuestra segunda hora de noticias. Desde ahora resultará más caro tomar un crédito bancario en Colombia. La Junta del Banco de la República aumentó al 10% las tasas de interés. Esta es una medida tomada para controlar el alza en el costo de vida. Los integrantes de la Junta Directiva del Banco de la República llegaron hoy a la reunión con la convicción de que tenían que subir las tasas de interés para frenar la inflación. Este año, que inició con una tasa de referencia de 3% en enero, en abril ya registraba un nivel de 5%, en julio de 7,5%, en agosto fue de 9% y para octubre la tasa de interés alcanza su máximo histórico en 14 años de 10%. La tasa de interés desafortunadamente tiene que aumentar para controlar la inflación. Implica que hoy podemos gastar más, pero que el año entrante vamos a tener que gastar menos. El Banco de la República está resuelto a frenar la alta inflación, desincentivando el consumo de los hogares. Para ayudar a controlar las presiones inflacionarias. El Banco de la República, que proyectaba para este año un crecimiento de 6,9%, revisó esa proyección al alza. Este año la economía crecerá 7,8%, pero hay que prepararse, dice el emisor, porque el año entrante se aproxima una desaceleración. El crecimiento previsto inicialmente en 2023 de 1,1% fue revisado a la baja a 0,7%. Esperamos ver cómo se puede, digamos, evitar también, digamos, esta fuerte desaceleración económica que el equipo técnico del banco ahora estima en un crecimiento, digamos, de solo el 0,7% el año entrante. A una pregunta sobre las recetas o recomendaciones del Fondo Monetario y el Banco Mundial para Colombia, esto respondió el ministro de Hacienda. Eso no es que a mí me hayan dicho ninguna de esas entidades nada. Más bien yo voy y les digo cuál es la política colombiana. Como fui a Nueva York y le dije a las calificadoras de riesgo, a los inversionistas de Estados Unidos, esta es nuestra política. Y no es que estemos recibiendo órdenes de nadie. Según el banco emisor, el endeudamiento de los hogares ha crecido 23% este año. El presidente del Consejo Gremial, Jaime Alberto Cabal, advirtió que la nueva alza de las tasas de intereses podría frenar el crecimiento de la economía. Los gremios de la producción nacional mostraron su preocupación por el fuerte incremento en las tasas de interés, hoy en niveles del 10%. Para el sector privado, los niveles actuales afectarán el crédito tanto empresarial como de consumo de los hogares, lo que traerá consecuencias en crecimiento. Esta nueva alza trae consecuencias importantes, va a traer consecuencias en el crecimiento económico, fundamentalmente porque al crecer las tasas de interés es muy costoso el crédito para las empresas poder avanzar en sus proyectos y al mismo tiempo se vuelve muy costoso la tasa de interés de consumo. Con el panorama se invita a replantear varios apartes de la reforma tributaria, incluso a descartar de plano la reforma laboral. La reforma tributaria no termine de ahogar el consumo, el ahorro y la capacidad de inversión de los colombianos y por consiguiente descartar reformas como la que está planteada de reforma laboral, que sería un suicidio para las empresas en este momento donde el incremento del salario mínimo pues seguramente va a estar por los niveles de la inflación. La Sobancaria espera que las implicaciones sean mínimas. El margen no va a tener un gran impacto sobre las tasas de interés internas porque eso ya estaba descontado por el mercado. Las medidas en tasas buscan frenar la inflación, la cual se ubica en 10,8%. Las directivas de las empresas de servicios públicos de Cali anunciaron hoy que suspenden toda la contratación de la entidad de manera temporal.
A través de este oficio, la Gerencia General de EMCALI ordenó suspender más de 100 contratos suscritos por todas las áreas de la compañía para su revisión, excepto aquellos que estén en fase de ejecución. La idea es revisar con cada uno de los responsables qué contratación está en curso, qué licitaciones están en página, qué procesos, digamos, misionales o proyectos de inversión se están adelantando. Por su parte, el Consejo pidió que sea acompañada por organismos nacionales desconfiando de los procesos locales, incluyendo la vigilancia que hace la Contraloría Distrital. La falta de decisión, el archivo de los procesos de hallazgos con incidencia fiscal tienen a los corruptos felices, y así viene haciéndolo la Contraloría de Cali. Cuanto proceso de en Cali, cuanto proceso que se archiva. No obstante, Pedro Ordóñez, que lleva 7 meses como titular del organismo distrital, explicó que la revisión del polémico contrato de 215.000 millones de pesos suscrito entre EMCALI y el consorcio AMI es facultad de la Contraloría General por tener intervenida la vigencia de 2022 y a su vez expuso algunos hallazgos obtenidos con anterioridad. Entre 2016 y el 2021, nuestro organismo realizó un total de 596 hallazgos de naturaleza administrativa frente a EMCALI. De otro lado, 24 integrantes del Partido Verde pidieron a su comité de ética investigar al alcalde Jorge Iván Ospina por el escándalo de presuntos sobrecostos en EMCALI, teniendo en cuenta que el mandatario forma parte de dicha colectividad. En el encuentro de la jurisdicción constitucional en Villa de Leyva, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció un proyecto para que no se criminalice la protesta social. Allí está Ana María Cuesta. Ana, buenas noches. Detalles de los anuncios del funcionario. Muy buenas noches. Desde Villa de Leyva y en un encuentro de la Corte Constitucional, el ministro de Justicia, Néstor Osuna, anunció la presentación de un proyecto de reforma que podría beneficiar, por ejemplo, a los activistas y manifestantes que hoy están detenidos por hechos relacionados con la protesta social. El ministro de Justicia le presentó a un público mayoritariamente de la rama judicial una propuesta para evitar que se abran procesos penales contra manifestantes y activistas relacionados con el derecho a protestar. Una pequeña reforma legal para eliminar la penalización de la protesta social. Es cierto que a veces la criminalización de la protesta viene por la forma como un juez o un fiscal interpreta la conducta que cometieron quienes protestaron, pero el asunto se ha tornado tan grave y tan contrario a compromisos internacionales de Colombia que creemos que es importante hacer una modificación legislativa para que no se emplee el tipo penal de terrorismo o de concierto para delinquir para casos de protesta social. Osuna también habló de la problemática de hacinamiento carcelario y enumeró ciertos delitos que incorporará en un proyecto de ley para que no tengan penas de prisión. Despenalizar algunas conductas que probablemente no tienen por qué estar en el Código Penal. Pensemos en la inasistencia alimentaria, pensemos en la emisión ilegal de cheque, pensemos en impedimento y perturbación de celebración de audiencia pública, supresión, alteración o suposición del estado civil, enajenación ilegal de medicamentos, en fin. Durante el evento, la presidenta de la Corte Constitucional, Cristina Pardo, hizo un fuerte reclamo. Algunas autoridades no están acatando la jurisprudencia de la Corte Constitucional ni sus fallos de tutela. La presidenta y anfitriona del encuentro de la jurisdicción constitucional cuestiona, sin decir nombres directos, que otras cortes y tribunales no acaten los lineamientos que imparte su corte. Nosotros con cierta frecuencia tenemos que, digamos, dejar sin efectos sentencias que a veces dictan las altas corporaciones judiciales. Entonces, y vemos además que hay incluso discrepancias jurisprudenciales al interior de esas altas corporaciones y que siguen fallando de la misma manera, no obstante que nosotros hemos tenido que dejar sin efectos sentencias muy parecidas con anterioridad. Entonces, pues tenemos esa preocupación sincera. Pardo también expresó su preocupación por el incumplimiento de los fallos de tutela de la Corte Constitucional. A veces las sentencias de la Corte tampoco se cumplen completamente, no solo las de los demás jueces, sino las de la Corte. Y es un problema que preocupa mucho a la Corte Constitucional, Ana María. Preocupa mucho, incluso pues hemos adelantado como un estudio acerca de las razones y de los niveles de incumplimiento que hay.
Como dato curioso, los magistrados quedaron esperando al presidente de la República, Gustavo Petro. Organizadores del evento confirmaron que el presidente venía, que la noche anterior canceló y quedó con el compromiso de enviar un video, un saludo. Sin embargo, quedaron esperando el audiovisual. Ana María Cuesta, Noticentro 1 CMI, continúan en estudio con más información. Feliz noche, Ana María, muchas gracias. El ataque contra la Catedral Primada de Colombia por parte de un grupo de mujeres encapuchadas, defensoras del derecho al aborto, desató controversia en Bogotá. La alcaldesa criticó a la policía y la iglesia anunció acciones legales. Este ataque vandálico de un grupo de feministas encapuchadas contra la Catedral Primada de Colombia desató una fuerte polémica en Bogotá. El debate lo abrió la propia alcaldesa Claudia López, quien desde su cuenta en Twitter arremetió contra la policía por su acción tardía. Esto es vandalismo, tiene y merece sanción social y legal. Este video me lo mandó el propio comandante de Policía de Bogotá. ¿Por qué en vez de grabar no aplicaron el protocolo distrital y la ley? Pregunto con respeto, ¿tienen la orden de su mando nacional de dejar hacer y dejar pasar? El director de la policía, general Henry Sanabria, le salió al paso a la polémica y, desvirtuando lo dicho por la alcaldesa, aseguró que la intervención fue inmediata. Cuando se presentó la agresión a la catedral, actuamos de manera inmediata. No fueron 2 ni 3 minutos. En 1 minuto, tan pronto se lanzó la primera bomba incendiaria, la Policía Nacional actuó. Versión que respaldó el secretario de Seguridad de Bogotá. Ante los primeros hechos de violencia y vandalismo que se registraron frente a la Catedral Primada, la fuerza pública intervino y logró dispersar esa actividad vandálica. Y el arzobispo, Monseñor Luis José Rueda. Actuaron en el momento preciso y con eso se evitaron daños mayores. Quien además expresó su dolor por el acto de vandalismo y anunció acciones judiciales. Se puede emprender y estamos estudiando la posibilidad de hacerlo porque han sido repetidas ocasiones. Iglesia y distrito coinciden en que hay ambigüedad en los protocolos nacionales y distritales que fijan cómo y en qué momento debe actuar la policía ante actos como este. La fuerza pública en este momento puede estar maniatada. Debemos entrar a definir cuáles son las tareas, los roles, las misiones de los grupos antimotines. Lo que estamos trabajando con la policía es que los nuevos instructivos que se han expedido por parte del director nacional de la policía se implementen de manera efectiva, oportuna, que no haya ambigüedad. Este jueves, un grupo Provida realizó un acto de desagravio en la Catedral Primada, luego de que fuera blanco de los ataques. Un acto brutal de intolerancia y de violencia. Además, la destrucción de unos símbolos que representan la cultura y la creencia de millones de colombianos. El representante citó al ministro de Defensa a un debate de control político para que responda sobre el manejo de las protestas y fije su posición frente a la actuación de la fuerza pública. Noticentro 1 CMI conoció que por primera vez en la historia de Colombia un general liderará el nuevo SMAT, que ahora se denomina Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Noticentro 1 CMI conoció de primera mano cómo va a funcionar el nuevo SMAT de la policía, que ahora se llamará Unidad de Diálogo y Mantenimiento del Orden. Se trata del oficial de la policía, José Luis Ramírez Inestrosa, quien actualmente está haciendo curso de ascenso para general. Fue comandante de la policía del departamento de Quindío. Sí, todavía tenemos, digamos, la autorización pendiente de suministro, pero sería el señor general José Ramírez. Él está adelantando curso para general, está en este momento en Europa adelantando el curso con los integrantes de las fuerzas militares. Es una persona que tiene conocimiento en el ejercicio público de la actividad de policía, es una persona preparada durante varios años y aparte de eso es una persona que tiene la capacidad de empatía y yo sé que va a lograr un muy buen trabajo con los policías y con la comunidad. El director de la policía también reveló a este noticiero que llegarán más policías a conformar el grupo de atención de manifestaciones, disturbios, azonadas y demás actuaciones que puedan terminar en desorden. Actualmente son más o menos 4.600 hombres, la idea es llegar a 6.000 hombres. El alto mando de la institución aseguró que son 10.000 millones de pesos lo que se necesita para el cambio de imagen del Grupo Especial de Diálogo. En un mes empezaría a darse la transformación de manera gradual. Eso tiene un costo especial, estamos hablando de cerca de más de 10.000 millones de pesos, hacer algunos cambios. Por lo tanto no podemos generar una afectación al erario, por lo tanto tendremos que seguir utilizando lo que actualmente está en existencia, proyectaremos unas compras con las nuevas imágenes que se tendrán tanto de vehículos como de uniformes, estamos pensando en un mes más o menos para empezar este cambio.
El gobierno anunció que cambiará la metodología de los diálogos regionales vinculantes que se están realizando en todo el país. El consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, dijo que los diálogos programados se aplazan una semana. Los diálogos regionales vinculantes son esos escenarios donde el gobierno nacional escucha a la ciudadanía, a todos los sectores de la sociedad civil, para incorporar sus decisiones al Plan Nacional de Desarrollo, según promesa del presidente Gustavo Petro. Los que estaban programados para este fin de semana fueron aplazados una semana. Reprogramamos, no cancelamos, reprogramamos. El consejero para las regiones, Luis Fernando Velasco, manifiesta que dos muy grandes, en Ocaña y Cali, también fueron reprogramados. Cali y en Ocaña le pedimos paciencia a la gente, no es un acto de grosería del gobierno, es todo lo contrario, es un acto de respeto. Sentimos que va a haber tal número de personas que tenemos que prepararnos mucho mejor, porque en el ejercicio de autocrítica, en los 4 primeros diálogos que hemos hecho, hay elementos que evidentemente tenemos que mejorar. Lo que se busca es que ante la cantidad de personas que se han inscrito para participar en esos diálogos regionales, puedan hacerlo de manera efectiva y juiciosa y que el gobierno los pueda escuchar. El secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, llegará este lunes al país para reunirse con el presidente Gustavo Petro. Esta será la segunda visita del secretario Blinken a Colombia. La primera fue en octubre de 2021, cuando se reunió con el entonces presidente Iván Duque. Gran parte del suroccidente de la Florida está devastada tras el paso del huracán Ian. El presidente de los Estados Unidos, Joe Biden, advirtió que Ian es el más letal de la historia de Florida y declaró el estado de desastre por la devastación en ese lugar. El huracán Ian, que tocó tierra cerca de Cayo Costa, en el área metropolitana de Fort Myers, Florida, como un peligroso huracán categoría 4, la segunda más alta en la escala de Saffir-Simpson, registró vientos cerca de 240 kilómetros por hora. El potente huracán barrió el estado de la Florida con violentos vientos y lluvias torrenciales, causando inundaciones catastróficas y cortes de electricidad en la región y dejando al menos 15 personas muertas. Los agentes del alguacil del condado de Lee realizaron un sobrevuelo y mostraron los daños en carreteras, edificios y otras infraestructuras, además las líneas eléctricas caídas. El gobernador de la Florida, Ron DeSantis, señaló que la marejada ciclónica ha sido de hasta 3,6 metros en varias partes del estado. Además, calificó el desastre del huracán Ian como una inundación que sucede una vez en 500 años. Por su lado, el presidente de Estados Unidos, Joe Biden, ya aprobó una declaración de desastre mayor en Florida para poner fondos federales a disposición a millones de personas afectadas en al menos 9 condados. Además, agregó que Ian puede haber sido el huracán más letal en la historia de Florida. Whoa. Made landfall yesterday, and it is still moving across the state today. This could be the deadliest hurricane in Florida's history. The numbers are still unclear, but we're hearing early reports of what may be substantial loss of life. El Centro Nacional de Huracanes asegura que las condiciones son potencialmente mortales y que involucran inundaciones, marejadas ciclónicas y fuertes ráfagas. El área de Charleston, en Carolina del Sur, tiene alerta de huracán y zonas del sur de la costa, desde Orlando en la Florida, pasando por Savannah y hasta Raleigh en Carolina del Norte, por donde ya pasó el huracán, aún tienen alerta de tormenta tropical. En Colombia, las fuertes lluvias provocaron emergencias en Medellín y en Barranquilla. Don Wilson Ramírez, a sus 72 años, 27 de los cuales los ha vivido en Barranquilla, pasó hoy el susto de su vida. Más de 100 metros fue arrastrado por la fuerte corriente cuando trató de forrar con plástico el triciclo en el que vende tintos y carga su caja de embolado. Yo traté de cruzar la calle, estoy hablando de la 65, es esa. Traté y no pude. Yo me paré y no, cuando ya me agarró el otro arroyo me tiró al suelo. Sorprendido por la corriente del arroyo, a una cuadra comenzaron a verlo unos jóvenes que trataban de ayudarlo y le pedían soltar sus pertenencias. Wilson Ramírez estuvo a metros de caer a una alcantarilla de 8 metros de profundidad. Las fuertes lluvias en Medellín provocaron un derrumbe en el barrio 13 de noviembre y algunas inundaciones en Villatina, Boston y Caicedo Las Estancias, donde fue reportado el desbordamiento de una quebrada
que a esta hora impide el paso de algunos vehículos. Durante las fuertes lluvias, el área metropolitana reportó más de 121 descargas eléctricas. En Bogotá, las lluvias generaron varias emergencias y el encharcamiento de la plaza de armas de la Casa de Nariño. El aguacero que cayó esta tarde en Bogotá generó varias emergencias. En la Casa de Nariño se sintió con fuerza la tempestad. El evento de ascensos de la policía tuvo que ser suspendido. El agua empezó a invadir rápidamente la plaza de armas. Los asistentes terminaron con el agua hasta los tobillos. Algunos intentaban escapar de la inundación encima de las sillas. En la carrera séptima hubo encharcamientos que complicaron el tráfico. En la vía La Calera se cayó un árbol taponando uno de los carriles y colapsando el ascenso al peaje de Patios. Las localidades más afectadas por la tormenta fueron Chapinero y Usaquén y el centro de Bogotá. La Defensoría del Pueblo reveló que en lo corrido del año 40.000 personas han sido desplazadas por la violencia. Las principales causas del desplazamiento en Colombia, de acuerdo con la Defensoría, siguen siendo enfrentamientos entre grupos armados, amenazas a la población y homicidios. Hemos sumado 40.130 desplazados en estos 7 meses. Sin contar el confinamiento, hay poblaciones confinadas. Las cifras fueron reveladas en una audiencia pública sobre la inseguridad en las regiones. Últimamente han estado extorsionando a unos comerciantes que tienen únicamente un almacencito. De las llamadas extorsivas a los líderes comunales. Estas llamadas desmotivan a los líderes que están trabajando. Y cuando ellos ponen la queja, les dicen es de la cárcel, llamadas de la cárcel. Pero ¿quién se aseguró de eso? Desde la Defensoría señalaron que en lo corrido de 2022 van 137 homicidios a líderes sociales. Un juez condenó a 34 años de cárcel a 3 integrantes de una peligrosa banda dedicada a realizar paseos millonarios en el norte de Bogotá. Jefferson Arango, alias Harry Potter, Kenny Uribe, alias Helen, y Jimer Aguirre, alias El Sobrino, integraban una peligrosa banda que operaba en bares en el norte de Bogotá, suministrando drogas en las bebidas de sus víctimas, con el objetivo de vaciar sus cuentas bancarias. En noviembre de 2020, Judith Anaya, de 33 años, y 2 acompañantes fueron las víctimas de la banda, que en esta oportunidad le suministró una dosis muy alta de la droga en la bebida de Anaya, lo cual desencadenó su muerte. Tuvo la fortuna para el hallazgo de la verdad de lo que ocurrió, que por estar involucrados en otro proceso, estas personas estaban interceptadas previamente. Tras 2 años, un juez condenó a alias Harry Potter y alias Ellen a 34 años de cárcel. El gobierno de Estados Unidos también solicitó en extradición a la banda, que estaría involucrada en el secuestro de 2 funcionarios de la embajada de ese país. El expresidente de la ANI, Luis Fernando Andrade, criticó a la Procuraduría luego de la decisión que lo inhabilitó por 18 años para ejercer cargos públicos por el caso Odebrecht. En una carta, Andrade calificó esa decisión como arbitraria. Dice que antes de que se emitiera la decisión, su caso ya había prescrito. Además, cuestionó que la entidad le diera credibilidad a los testimonios de los exsenadores Bernardo Elías y Otto Bula. Apareció Tamá, el oso de anteojos que se extravió del Parque Jaime Duque. Luego de 14 días fue rescatado con vida Tamá, el oso anteojos que se escapó del Parque Jaime Duque y deambuló por los cerros. Se hicieron los exámenes respectivos y tenía un peso reducido casi 25 kilos. Él tuvo una triste historia al comienzo, él fue retirado de su madre, la asesinaron, entonces él se crió prácticamente solo desde los 3 meses. Durante su travesía, el oso estuvo vigilado por cámaras trampa, mientras sus cuidadores diseñaban un sistema de captura no invasivo. Es una caja más o menos grande, donde se pone un cebo adentro y el animal ingresa, activa un sistema y se cierra una compuerta. Cerca de 40 personas participaron en la operación de rescate de Tamá. En Bogotá, los restaurantes están evadiendo el pago por uso del espacio público. El 99% de los restaurantes en Bogotá están invadiendo el espacio público de manera ilegal. Aunque desde julio tenían que pagar o compensar a la ciudad por sacar las sillas y las mesas a la calle, siguen ocupando gratis los andenes. Hoy la norma está hecha, pero no la respeta nadie.
Son contados los restaurantes que están oficialmente autorizados para usar el espacio público, pero así se ve la zona T y la calle 85. Prácticamente todos los restaurantes están ocupando el espacio público. Según el DADEP, ni uno solo tiene permiso de hacerlo. El distrito reconoció que estas ocupaciones son ilegales y deben ser levantadas. A día de hoy hemos recibido ya cerca de 120 solicitudes. Ya hay 5 restaurantes funcionando con aprovechamiento económico y las demás están en este momento en proceso de aprobación porque los comerciantes tienen que cumplir unos requisitos que no han sido entregados aún al distrito. El control le corresponde a las alcaldías locales, que brillan por su ausencia de inspección, vigilancia y control. En el Kremlin comienzan a aplicar los resultados de los referendos de anexión de 4 regiones ucranianas. La economía de Estados Unidos entra en recesión. Las noticias del mundo en Noticentro 1, CMI. El presidente Vladimir Putin ha comenzado a firmar los decretos para la anexión de territorios ucranianos a Rusia. La ceremonia para la firma de los tratados de unión tendrá lugar en el Gran Palacio del Kremlin a las 7 de la mañana, hora Colombia, de este viernes 30 de septiembre. El gobierno estadounidense confirmó que la economía del país retrocedió 0,1% en el segundo trimestre del año, lo que implica que entró en recesión técnica al ser el segundo trimestre consecutivo de contracción. El retroceso obedece a las caídas de la inversión y del gasto público, así como el contexto de elevada inflación y de subidas de tipos de interés para atajarla. La tormenta tropical Orlene llegaría a México como huracán este fin de semana. Según las autoridades meteorológicas de México, tocaría tierra en la costa de Sinaloa como huracán categoría 1. La circulación de este sistema dejará fuertes lluvias en Michoacán, Colima y Jalisco. El ministro de Transporte, Guillermo Reyes, anunció un acuerdo con los taxistas del país. Después de un encuentro de 6 horas que tuvo momentos de tensión entre el gobierno y el gremio de los taxistas, se logró conformar unas mesas de trabajo para el desarrollo de 9 puntos estratégicos en favor del sector. Un fondo de compensación a los combustibles para mitigar el alza de precios es parte de los compromisos. Las fórmulas de compensación que el gobierno resolverá en la reunión del 5 de octubre, con los conductores, con los empresarios, con los pequeños transportadores. La reunión, que intentó disiparse por la cancelación del presidente Gustavo Petro, salió adelante por los acuerdos del equipo de gobierno con propietarios y conductores de taxi. Se busca revivir el proyecto que pone en cintura las plataformas que prestan el servicio de transporte. El tema del transporte ilegal y lo relacionado con las plataformas digitales, sobre el cual hay un consenso que le vamos a llevar al presidente de la República. Se buscará beneficios de acceso en materia de seguridad social para conductores. Fede Lonja reportó un crecimiento en la venta y arriendo de apartaestudios. De acuerdo con la presidenta del gremio, Karina Reyes, la oferta de vivienda usada de una sola habitación se concentra en Bogotá, le siguen Antioquia, el Eje Cafetero y Santander. El índice de capitalización de la bolsa, que mide el comportamiento de las 20 principales acciones, cerró al alza. El índice selectivo MSCI Colcap de la Bolsa de Valores de Colombia subió 0,48% a 1.135 puntos. La acción de construcciones El Cóndor fue la que más subió, con una valorización de 9,09% a 1.200 pesos. La acción preferencial del grupo Aval fue la que más bajó, con una pérdida de 5,65% a 583 pesos con 10 centavos. La acción más negociada de la jornada fue la de Interconexión Eléctrica ISA, al movilizar más de 12.000 millones de pesos, con una variación positiva de 3,86% a 16.400 pesos. Y el dólar cerró al alza. Indicadores económicos en Noticentro 1 CMI. La tasa representativa del mercado que regirá para mañana viernes será de 4.532 pesos con 7 centavos. Los profesionales del cambio compran la divisa en promedio en 4.280 pesos y la venden en 4.350 pesos. Un euro cuesta 4.448 pesos con 50 centavos. La libra de café en Nueva York se cotizó a $2 con 25 centavos. El azúcar se transó en 17,77 centavos de dólar la libra. El barril de petróleo WTI se cotizó en $81 con 62 centavos. La referencia Brent para Colombia se cotizó en $87 con 46 centavos. Una acción de Ecopetrol cuesta 2.080 pesos. El sector hidrocarburos y las autoridades gubernamentales del Meta firmaron convenio para pavimentar y mejorar las condiciones de la vía que conduce desde Alto Neblinas hasta la vereda Rubiales, en el municipio de Puerto Gaitán, beneficiando a más de 41.000 habitantes. Un tema que es histórico para esta región,
donde Gobernación, Alcaldía de Puerto Gaitán, las operadoras y Ecopetrol y sobre todo la comunidad se ponen de acuerdo para la pavimentación de estos primeros 93 kilómetros de los 160 kilómetros que tiene la vía entre Puerto Gaitán y Rubiales. Una inversión de 512.000 millones de pesos que le va a cambiar completamente la vida a esta región porque va a viabilizar cerca de 800.000 hectáreas para diversificación de la economía en este municipio y en este departamento. Nos parece desarrollo, progreso, un tema de mediar con la industria para más diálogos, o sea, esto abre muchas puertas. Después de 32 años que se inició como tal la exploración, pues no se había podido como tal pues unir las comunidades para de pronto pues exigirle al Estado o a las operadoras de que esto se hiciera realidad. Hasta hace 2 años, pongámoslo, que pues se inició con un simple sueño, una simple idea de unión para poder lograrlo, y creo que esto va a cambiar la vida de muchas personas. El proyecto se ejecutará por fases en la medida en que se cuente con los estudios y diseños finalizados, los permisos de las empresas competentes y se asegure la disponibilidad de recursos por parte de las entidades.